I believe God has a special blessing for us today. Creo que el Señor tiene una bendición para cada uno de nosotros en esta mañana. And God's doing everything that He can to grab our attention. Y Dios está haciendo todo lo posible por alcanzar nuestra atención. And I hope that you brought a Bible today. Y espero que hayan traído una Biblia con ustedes. We're going to be going through a lot of verses. Vamos a repasar varios versículos. I want to encourage you to take some notes if you are a good student. Les animo que tomen notas si son buenos estudiantes. And I believe God will give us a blessing. Y tengo la seguridad que Dios nos va a bendecir. Let's begin in Revelation chapter 12. Vamos a comenzar con el libro de Apocalipsis capítulo 12. Revelation chapter 12. Apocalipsis capítulo 12. And for the sake of time, I'm going to allow Claudia to read it in Spanish instead of me reading it in English. Y para ahorrarnos el tiempo voy a dejar que Claudia lea el versículo en español mientras yo espero. So in Revelation chapter 12, En Apocalipsis capítulo 12, let's read verse 7. el versículo 7. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. You will notice that it starts off by saying there was war in heaven. Noten que dice que empezó la oración que hubo una gran batalla en el cielo. Now skip to verse 17. Y ahora vamos al versículo 17. The same war that Lucifer started, La misma guerra que Lucifer comenzó he's carrying that war all the way unto the end. ha llevado esta guerra hasta el final. Notice verse 17. Noten lo que dice el versículo 17. Go ahead. Y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca. Chapter 12, I'm 17. sorry. Versículo 12, capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Do you see that the war that the devil has is against those who keep the commandments of God? Entienden que el enemigo tiene esta guerra contra aquellos que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. It's important for us to understand Es importante entender that if we are going to gain the victory, que si vamos a obtener victoria en esta guerra, we can't allow the devil to let us to let go of keeping the commandments. no podemos dejar que el enemigo nos haga ser indiferentes a los mandamientos de Dios. Notice what it says in Revelation chapter 22. Vamos al capítulo 22 de Apocalipsis And we're going to read verse 14. y vamos a leer el versículo 14. Go ahead. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas en la ciudad. Who are going to be those who get to partake of the tree of life? ¿Quiénes van a ser los que van a tomar parte del árbol de la vida? That's right, those who keep the commandments of God. Muy bien, es cierto, los que guardan los mandamientos de Dios. Go to Matthew chapter 19. Vamos a Mateo capítulo 19, We're going to read in verse 16. versículo 16. Matthew chapter 19 and verse 16. Mateo 19, versículo 16. Y he aquí vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? What must I do to have eternal life? ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Notice verse 17. Noten el versículo 17. Y él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios.
Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Christ himself said that if we want to make it into eternal life, that Cristo, we have to keep the commandments of God. Cristo mismo dijo que si queremos tener la vida eterna, tenemos que guardar los mandamientos. Now, Ahora, there's something also that we must understand. hay otra cosa que también tenemos que entender. Let's go all the way to Psalms 89. Vamos al libro de Salmos, capítulo 89. Psalm 89. Salmos, capítulo 89. I want to take my time because I want everyone to understand. Quiero tomar el tiempo porque quiero estar seguro que todos van a entender. I don't want to rush. No quiero apresurarme, I don't want to yell at you. no quiero gritarles, I don't need to lift my voice so loud. no tengo que elevar mi voz tan alta. I just want you to understand what we are reading. Solamente quiero que entiendan lo que estamos leyendo. Notice verse 14, chapter 89 and verse 14. Salmos 89, versículo 14. Go ahead. Justicia y juicio son el fundamento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. This verse tells us Este versículo nos dice what the very foundation of God's throne is. cuál es el fundamento del reino de Dios. It says here that justice and judgment are the foundation of thy throne. Dice aquí que la justicia y el juicio son el fundamento de su reino. Look at chapter 97, Vamos al capítulo 97 and we're going to read verse 2. y vamos a leer el versículo 2. So chapter 97 Capítulo 97, and verse 2. Go ahead. versículo 2. Nube y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el fundamento de su trono. Now here it says clouds and darkness are surrounding God. Aquí dice que las nubes y la oscuridad rodea a Dios. But I thought the Bible teaches that God is light. Pero yo tenía entendido que la Biblia dice que Dios es la luz. What this verse really means is simply this. Lo que este versículo quiere decir simplemente es esto, lo siguiente. We cannot understand everything about God. No podemos entender todo en su totalidad acerca de Dios. He's so much higher and so much grander than what we can even imagine. Él es más alto, más grande que nosotros podemos imaginar. But even though he's so grand and so great, Pero aún así, aunque tenga esas cualidades, even though our understanding of him sometimes is cloud and darkness, aún aunque dice que esté rodeado de nube y oscuridad alrededor de él, in other words, we don't understand all his providence. en otras palabras, nosotros no podemos entender todas sus providencias. Sometimes he works in ways that we don't know. Hay veces que Dios trabaja en maneras que nosotros desconocemos. Do you remember the story of Job? ¿Se acuerdan de la historia de Job? Job really didn't know what was going on. Job realmente no sabía lo que estaba sucediendo. And to him at that time in his life, God was full of clouds and darkness. Y en ese tiempo para él, Dios estaba en una nube y oscuridad alrededor de él. But he did not deny his Lord. Pero él no negó a su Señor. But even though there are times in our life where it seems like God is clouds and darkness, Pero a veces aún hay tiempos o habrá momentos donde nosotros sentimos que está en nubes y oscuridad. the Bible teaches that one thing is clear. La Biblia sí es claro en una cosa. The foundation of God's throne La fundación de Dios, del reino de Dios, is righteousness and judgment. es justicia y juicio. That's what the text means. Eso es lo que dice este versículo. Go to Hebrews chapter 1. Vamos a Hebreos capítulo 1. Hebrews chapter 1. Hebreos capítulo 1. Notice what the Bible says in verse 8.
Noten lo que dice el versículo 8 en el capítulo de Hebreos 1. Go ahead. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siempre jamás. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Okay, notice what kind of scepter does it say? Así es que, ¿qué tipo de trono es? It says a scepter of righteousness in the English version. A scepter of righteousness Cetro de equidad is the scepter of thy kingdom. es el cetro de tu reino. Now, what is righteousness? Ahora, ¿qué es justicia? Go to Psalm 119. Vamos a Salmos, libro de Salmos, capítulo 119, And then we're going to read verse 172. y vamos a leer el versículo 172. Capítulo 119, versículo 172. Go ahead. Mis labios rebosarán alabanza cuando me hayas enseñado tus estatutos. Hablará mi lengua tus palabras, porque todos tus mandamientos son justicia. You can see that the commandments of God represent righteousness. Así es que ahora entendemos que los mandamientos de Dios representan justicia, son justicia. Now, let me ask you this question. Ahora quiero preguntarte esta pregunta. God wants us to be a part of His kingdom, Dios quiere que seamos parte de su reino, not of the kingdoms of men. no del reino de los hombres. Anybody ever seen the statue of Daniel chapter 2? ¿Alguna vez han visto la estatua de Daniel capítulo 2? Those kingdoms represent the kingdoms of men. Esa estatua representa los reinados de los hombres. But when the rock comes, it destroys the kingdoms of men. Pero cuando venga la piedra que los destruirá, And that final rock is the kingdom of God, the everlasting kingdom. y esa piedra es el reinado de Jesús, el reinado que perdurará para siempre. And the very foundation, the very kingdom of God's throne is His righteousness, His law. Y la fundación de ese reinado son la justicia, y la justicia son sus mandamientos. And God wants us to keep those laws. Dios quiere que guardemos sus mandamientos. And the devil wants to make war with those who are trying to keep that law. Y el enemigo quiere hacer guerra contra aquellos que quieren guardar esos mandamientos, sus mandamientos. But you know what? Pero ¿saben qué? We don't have the power in and of ourselves to keep that law. Nosotros no tenemos el poder de cumplir esos mandamientos por nosotros mismos. We need the power of God in order to do it. Necesitamos el poder de Jesús para poder cumplirlos. We need the power of God to be able to keep His holy law. Necesitamos el poder de Dios para poder guardar su santa ley. And there is a doctrine in the Bible. Y hay una doctrina en la Biblia It's called righteousness by faith. que dice justicia por fe. We can only be righteous by faith in Jesus Christ. Solamente podemos ser justificados por fe. Let me ask you a question about Peter. Quiero hacerle una pregunta acerca de Pedro. Is it possible for a man to walk on water? ¿Es posible, Is it possible for a man to walk on water? ¿Es posible que un hombre pueda caminar sobre el agua? How come Peter was able to do it? ¿Por qué Pedro le fue posible a él? Because he believed
in the word of the Lord. porque él creyó en la palabra del Señor. The same word that spoke the worlds into existence. La misma palabra que habló a la existencia de este mundo. He said, "Come out here on the water, Peter." Y Jesús le dice a Pedro, ven aquí, camina al agua, sobre el agua. And so he believed, and so he went like this, and he stepped out, and he tried it. Y creyó y puso el primer paso fuera del barco y caminó sobre el agua. And as he walked to Jesus, he said, "Hey, Y I'm mientras, walking on water." y mientras caminó dijo, hey, yo creo que yo puedo hacerlo, estoy caminando sobre el agua. Because he believed in Jesus Christ, he was keeping his eyes on him. Porque él creyó y puso sus ojos en Jesús. But then something happened. Pero después algo pasó. He looked back at his friends, Miró atrás a sus amigos. and he says, "Check me out. Mírenme, I'm walking on water. yo estoy caminando sobre el agua. Look at me, look what I can do." Miren lo que puedo hacer. What happened to him? ¿Y qué pasó? Write down. Se hundió. He was doing something that it was not possible on his own strength to do. Estaba haciendo algo que no era posible hacer con su propio poder, con su And- propia fuerza. And the moment that he took his eyes off of Jesus, he sank right down into the water. Y en el momento que quitó sus ojos de Jesús, se hundió. When we want to turn around and brag to our friends in the boat, Cuando nosotros queremos voltear y ver a nuestros amigos que están en el barco, and queremos say, presumir "Check me out, I'm being righteous," y decir, mírenme, soy justo. then we too are going to sink in our experience with God. Entonces nosotros también vamos a hundir con nuestra experiencia con Jesús. But do you know God is very merciful with us? Pero Dios es muy misericordioso con nosotros. He did not leave Peter down there to drown. Jesús no dejó a Pedro en las aguas, Because Peter cried out and he said, "Lord, save me, lest I perish." porque Pedro gritó diciendo, Señor, auxíliame. And as soon as the Lord put his hand out, Peter grabbed hold of it. Y cuando Jesús lo vio y lo oyó, le extendió la mano y lo levantó. He was able to pull him up out of the water. Lo pudo sacar de las aguas. You know, some of us have been sinking too. ¿Sabe? Algunos de nosotros ya estamos en las aguas. But if you're hundiéndonos. willing to pray to the Lord and say, "Lord, save me," Pero si estamos dispuestos a orar y decir, Señor, rescátame, and trust in his righteousness, y creer en su justicia, then he will lift you up out of that water. entonces Dios te va a levantar de esas aguas profundas. We need faith in the power of Jesus Christ. Necesitamos fe en el poder de Cristo Jesús. That's the only way that we can truly keep his commandments. Esa es la única manera que nosotros podemos cumplir los mandamientos de Dios. Now, notice what the Bible says in Matthew chapter 5. Vamos a ver qué dice Mateo, capítulo 5. Many times the Pharisees would blame Christ for breaking the law. Muchas veces los fariseos regañaban a las personas por quebrar la ley. They would blame Christ for breaking the law. Y le echaban la culpa a Jesús por romper o quebrar la ley. So notice what Christ said in Matthew chapter 5 and verse 17. Y vamos a ver qué dice Mateo capítulo 5, versículo 17. Go ahead. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. You'll notice the last part there. He says, "I did not come to destroy, but came to fulfill." Fíjese la última oración. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Complete. You hear that word? Complete. Notice now Romans chapter 13. Ahora vamos a ver Romanos capítulo What does it mean to fulfill the law? 15, Romanos capítulo 15 y 13, I'm sorry. 13. Y vamos a ver qué quiere decir con cumplir la ley. ¿A qué se refiere esto? Okay, so chapter 13 of Romans and verse number 9. Vamos a ver el versículo 9 de ahí del capítulo 13. Go ahead. Porque no cometerás adulterio, no matarás,
no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. You notice the last part of the verse, it says to love your neighbor as yourself. Y noten que dice la última oración: amarás a tu prójimo como a ti mismo. This is what it means to fulfill the law. Esto es lo que significa, a esto se refiere cuando dice cumplir la ley. Let's look at verse 10, same chapter, verse Vamos a 10. ver el siguiente versículo, versículo 10. Go ahead. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Do you see that love is the fulfilling of the law? ¿Entienden que ahora que el amor es el cumplimiento de la ley? When Jesus came, he showed the world his love. Cuando Jesús vino, mostró el amor a todo el mundo. It's only by the power of his love that we can keep his law. Es solamente a través del poder de su amor que podemos cumplir la ley. Sometimes we try so hard to be holy. A veces intentamos demasiado para ser santo. And what ends up happening is we fail and then we become discouraged. Y lo que pasa es después, el resultado es que fallamos y nos desanimamos. But we have to stop relying on our own strength. Pero necesitamos terminar de cesar de respaldarnos en nuestro propio esfuerzo. We have to begin taking hold of the strength of Jesus Christ. Tenemos que agarrarnos de la fuerza de Cristo Jesús. Turn to Galatians chapter 5. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5. Notice what the Bible says in Galatians 5 and verse 14. Vamos que dice capítulo 5, versículo 14. Go ahead. Porque toda la ley en una palabra se cumple en esta: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Can you see this is what Jesus was talking about? Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Notice what it says in chapter 6 Noten lo que dice en el capítulo 6, and verse 2. versículo 2. Go ahead. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. There it is again. Una vez When you más. help one another, that's fulfilling the law. Una vez más nos indica aquí que cuando nos ayudamos entre unos y los otros, cumplimos la ley de Dios. Notice what the Bible says in the book of James, Vamos a ver qué nos dice el Santiago, chapter 2. capítulo 2. I told you were going to be in your Bible a lot today. Les Amen. dije que íbamos a estar en la Biblia la mayor parte de este We servicio. still have a lot more. Y todavía vamos a pasar más versículos. The Bible says in James chapter 2 La Biblia nos dice en Santiago capítulo 2, and verse 8. en versículo 8, Again, we're talking about what does it mean to fulfill the law? una vez más cuando pregunta a alguien, bueno, ¿qué quiere decir cumplir la ley? Okay, verse 8, go ahead. Versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. You see here that if we want to fulfill the royal law, Si queremos cumplir la ley real, we have to love our neighbor. debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Now, I want to show you something interesting. Quiero mostrarles algo muy interesante. Go to Revelation chapter 2. Vamos al Apocalipsis capítulo 2. Have you ever heard in the Bible a principle ¿Alguna vez han escuchado en la Biblia un principio that says que dice the first shall be last que and the los- last shall be first? los primeros serán los últimos y los últimos serán primero? In the book of Revelation, it talks about 7 churches. El libro de Apocalipsis nos habla de acerca de 7 iglesias. There are 7 churches in the book of Revelation. Hay 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, But there's also 7 churches in the New Testament as well.
Pero saben que también hay 7 iglesias en el Nuevo Testamento. Do you remember all the 7 churches in the New Testament? ¿Se acuerdan de ellas? The Church of the Romans, La iglesia de Romanos, the los Corinthians, Corintios, the Galatians, los Gálatas, the los Ephesians, Efesios, the Philippians, Filipenses, the Colossians, los Colosenses and the Thessalonians. y los Tesalonicenses. Those were the 7 churches that Paul spoke to in the New Testament. Estos son las 7 iglesias que Pablo les mandó cartas. And these letters represent God's messages to all churches even today. Y estas cartas representan aún el mensaje de Dios para todas las iglesias de hoy en día. So in the same manner, there are 7 churches in the book of Revelation. Así es que así como hay 7 iglesias que se hablan en el libro de Apocalipsis, And each one of these churches represent God's church throughout different periods of Earth's history. y estas iglesias representan la iglesia de Dios a través del tiempo en cada década. Now, we are living in the final period, which is called Laodicea. Ahora nosotros estamos viviendo en el último tiempo que se llama la Odisea. But there are still principles in the first church that we can accept for our own. Pero aún hay todavía principios que vienen de la primera iglesia que nosotros podemos adoptar. And that's because the first shall be last and the last shall be first. Y eso es porque los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. And notice this word to the first church that's mentioned in the book of Revelation, chapter 2. Y vamos a ver cuál es el mensaje a esta primera iglesia que se encuentra en el capítulo 2. We're going to read from verse 1 down to verse 3. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Go ahead. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y tienes paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desmayado. Do you see that when God addressed these first church, Saben que cuando Dios se dirige a esta primera iglesia, He acknowledged all of the good things that they were doing. reconoce las cosas buenas que hace esta iglesia. And God always takes note to the things that we do as well that are good for Him. Y Dios toma nota de cada cosa buena que nosotros hacemos para Él. But a loving father is going to discipline his children. Pero un padre amante sabe disciplinar a sus hijos. And He has something to remind us of, a warning. Y aquí nos viene a recordarnos de una advertencia. Notice verse 4. Noten el versículo 4. Go ahead. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Something happened in this church where they left their first love. Algo pasó en esta iglesia que se olvidaron y dejaron su primer amor. And notice God gives a warning to them. Y noten que Dios les da una advertencia. Notice verse 5. Versículo 5. Go ahead. Recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Now here's the warning that we need to remember from where we have fallen. Y esta es la advertencia que nosotros tenemos que recordar de dónde hemos caído. Some of us have fallen so long ago. Algunos de nosotros ya habíamos caído hace mucho tiempo. But God is asking us to remember the last place that we were faithful with Him. Pero Dios nos dice que nos recordemos dónde habíamos caído And to do the first works. y hacer las primeras obras. And then it says, if we don't do them, what would happen to the candle? Y luego dice, si no lo hacen, ¿qué va a pasar con nuestro candelero? He's going to take it away, right? Lo va a quitar, ¿cierto?
Notice what the Bible says about the candle. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca del candelabro. Go to the book of Job, Vamos al libro de Job, 18, chapter 18. versículo 18. Chapter 18, notice verse 5 and 6. Job, Job, capítulo 18, verse 5 and 6. versículos 5 y 6. Go ahead. Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. You can see here that it is the wicked who God is taking away their light. Aquí nos dice que son aquellos los impíos a quienes Dios les quita su lámpara. If we don't learn to repent and come back to the love of God, Si nosotros no aprendemos a arrepentirnos y regresar a Cristo, just like the wicked, we're going to lose our light. así como los impíos, vamos a perder nuestra luz. Go to Job chapter 21. Vamos al Job capítulo 21 Chapter 21 and notice verse 17. y noten el versículo 17. Go ahead. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. You can see here that the candle of the wicked is put out. Aquí vemos que la luz de los impíos es apagada. Notice Job chapter 29. Vamos capítulo 29 de Job. Notice verse 2 and 3. Vamos a ver qué dice el versículo 2 y 3. Quien me volviese como en los meses pasados, como en los días cuando Dios me guardaba, cuando su lámpara resplandecía sobre mi cabeza y por su luz yo caminaba a través de la oscuridad. If you really think about what this is saying, Si realmente piensas en lo que esto está diciendo, it says here that the light was what helped him to walk through the darkness. dice que la luz es lo que le ayudaba a caminar a través de la oscuridad. And it also says that during the time that the light was shining upon him, he was preserved of God. Pero también dice que cuando él estaba caminando, que la luz lo protegía. It goes on to say, verse 2, it says, when God preserved me. Dice versículo 2, cuando Dios me guardaba. When the light is shining, God will preserve his people. Cuando la luz brilla, Dios guardará a su pueblo. But if the light does not shine anymore, then he can no longer preserve us. Pero si la luz ya no brilla más, Dios no te puede proteger. Notice Psalms chapter 18. Vamos al libro de Salmos, capítulo 18. We have a lot of verses today. Tenemos muchos versículos en esta mañana. You're getting a biblical exercise. Tenemos un ejercicio bíblico. Psalm 18. Salmos, versículo 18. Notice, Capítulo 18. yeah, chapter 18 and then verse 28. Y versículo 28. Okay. Tú, pues encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios, alumbrarás mis tinieblas. It is God who can lighten our experience. Es Dios quien puede iluminar nuestra experiencia. Notice Proverbs chapter 24. Vamos a ver qué nos dice Proverbios capítulo 24. Notice verse 20. Noten lo que dice el versículo 20. Chapter 24, verse 20. Capítulo Proverbs. 24, versículo 20. Go ahead. Porque para el malo no habrá buen fin,
y la lámpara de los impíos será apagada. We can see here that the lamp or the candle of the wicked is what's being put out. Lo que vemos aquí es que la lámpara del impío es la que se va a apagar. And all through the scriptures, God has wanted us to just keep His commandments. Y a través de toda la santa palabra de Dios, lo único que Él quiere es que nosotros mantengamos esa luz viva. Notice what the Bible says in Exodus chapter 20. Vamos a ver qué es lo que dice Éxodo capítulo 22. Exodus chapter 20. Because those who love the Lord are those who keep His commandments. Éxodo capítulos 20. Porque aquellos que aman al Señor guardan la ley de Dios. Notice what it says in verse 6. Vamos a ver qué nos dice el versículo 6. Y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Do you see that the love of God is connected with keeping His commandments? ¿Entienden ahora que el amor de Dios es una conexión al guardar los mandamientos? Notice Deuteronomy chapter 5 Vamos a ver qué dice Deuteronomio capítulo 5 and verse 10. y versículo 10. Deuteronomio capítulo 5, versículo 10. Sometimes we come to church and we want a man to speak with us. A veces venimos a la iglesia y queremos que un hombre nos hable, But it's better that God will speak to you. pero es mejor que Dios nos hable. That's why I'm giving you so many Bible verses. It's better to hear it from God than to hear it from a man. Por eso les estoy dando muchos versículos, porque yo prefiero que Dios les hable a ustedes y no yo. Notice Deuteronomy 5 and verse 10. Deuteronomio capítulo 5, versículo 10. Go ahead. Y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. There it is. Love and keeping the commandments. Una vez más, una conexión entre el amor y los que guardan los mandamientos. Notice Deuteronomy chapter 7 Capítulo 7, Deuteronomio and verse 9. y versículo 9. Go ahead. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Notice Deuteronomy chapter 11 Deuteronomio capítulo 11. Notice verse 1. Versículo 1. Amará pues a Jehová tu Dios y guardarás su ordenanza y sus estatutos y sus derechos y sus mandamientos todos los días. Go to chapter 19 Capítulo 19 and verse 9. y versículo 9. Y guardaré todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días. Entonces añadirás 3 ciudades a más de estas 3. So all through the books of Moses, Entonces, a través de todos los libros de Moisés, what we learn is that in order to prove God that we love Him, we have to keep His commandments. para nosotros demostrar que amamos a Dios, debemos de guardar sus mandamientos. Notice in the days of Joshua, Vamos a ver ahora en los días de Josué, chapter 22. capítulo 22. Notice verse 5. Capítulo 22, versículo 5. Okay. Solamente que con diligencia cuidéis de poner por obra el mandamiento y la ley, que Moisés, siervo de Jehová, os intimó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma.
I know that you already get the point Yo entiendo que los jóvenes ya captaron el concepto, because this is all throughout the Old Testament. porque todo esto está sobre todo el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento. But I'm not necessarily just proving it to you, Pero no solamente estoy aquí para comprobártelo a ti, but I'm helping you to have verses so that you can go out and prove it to others. pero te estoy dando estos versículos para así que tú puedas compartir con alguien más y demostrárselo a otros jóvenes. Notice in the days of Nehemiah, Vamos a notar que en los días de Nehemías, chapter 1, capítulo 1, when Nehemiah began to pray, cuando Nehemías empezaba a orar, notice how he addressed his prayer. noten cómo es que él se dirigía en oración. Nehemías, Chapter 1 capítulo 1 and verse 5. y versículo 5. Okay? Y dije, Chapter 1 and verse 5, Nehemiah. te ruego, oh Jehová, Dios del cielo, Dios grande y terrible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. So again, even Nehemiah remembered this is the God whom I'm speaking to. Así es que aquí Nehemías vuelve a decir cuál es el Dios que él está orando. He is praying to the God who recognizes all those who keep his commandments and who love him. Está orando, se dirige a un Dios a quienes aquellos que aman y guardan sus mandamientos. In the days of Daniel, he said the same prayer. En los días de Daniel hace la misma oración. Look at Daniel chapter 9. Daniel capítulo 9. And notice verse 4. Y noten lo que dice el versículo 4. Daniel chapter 9 and verse 4. Daniel capítulo 9, versículo 4. Okay? Y oré a Jehová mi Dios y confesé y dije, ahora Señor, Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. So Daniel, when he prayed, he said the same thing that Nehemiah said. Así es que Daniel hace la misma oración que Nehemías hizo. He understood the same teachings that Moses had. Entendió las mismas enseñanzas que Moisés tenía. And when Christ came, he taught the same thing. Y saben que cuando Cristo vino, enseñó lo mismo. Notice Mark chapter 12. Vamos a ver qué nos dice Marcos capítulo 12. Mark chapter 12. Marcos capítulo 12. Verse 29. Versículo 29 And read down to verse 31. hasta el 31. Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Now look at John chapter 13. Ahora vamos a ver qué nos dice Juan capítulo 13. And notice verse 34. Y vamos a ver qué dice el versículo 34. Chapter 13 and verse 34. Capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, que como yo os amado, así también os améis unos a otros. He says, a new commandment that I give you. But was this a new commandment? Dice, es un nuevo
mandamiento, pero realmente ¿era un nuevo mandamiento? No, it wasn't new. It was new to them. No, no era nuevo, pero era nuevo para ellos. But this has been all throughout the Old Testament. Pero esto ha sido a través de todo el Antiguo Testamento. Now, notice chapter 14. Ahora noten el capítulo 14. And what does Christ say in verse 15? ¿Y qué es lo que Cristo nos dice en el versículo 15? Okay. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Is that what Christ said? ¿Acaso no es lo que Cristo dijo? Notice what it says in verse 21. Noten lo que dice el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. It's pretty clear from the Bible. Notice chapter 15. Muy clarito en la Biblia. Ahora noten lo que dice el capítulo 15. Look at verse 10. Vean el versículo 10. Right next door. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como también yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Go to Romans Vamos a Romanos, chapter 13. capítulo 13. I'm sorry, 1 John. Let's go to 1 John. Perdón, primera de Juan. We're going to go to 1 John chapter 3. Primera de Juan, capítulo 3. Notice verse 23. Y noten lo que dice el versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, Verse 24. como nos los ha mandado. Versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en él y él en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Notice chapter 5 now and verse 2. Noten lo que dice capítulo 5, versículo 2. Now this one's very powerful. Notice what it says. Y este es muy poderoso, así es que pongan atención. En este conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Verse 3. Versículo 3. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. All throughout the Bible, we're hearing this phrase, love God and keep His commandments. Durante toda la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios nos ha dicho desde el comienzo al final, ama a Dios y guarda sus mandamientos. Notice the second book of John. Noten el segundo libro de Juan, la segunda carta. And notice verse 5 and 6. Y noten el versículo 5 y 6. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino aquel que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en él como vosotros habéis oído desde el principio. So here, all throughout the scriptures, here's this phrase. Así es que durante toda la palabra de Dios, escuchan esta frase. All throughout the years of God's people, they have understood this. A través de todos los siglos, el pueblo de Dios entendió esto. But then all of a sudden, something happens in the last days. Pero de repente, en los últimos días, algo sucede. Notice what the Bible says in Matthew chapter 24. Vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 24. In Matthew chapter 24, it talks about the signs of the last days. Mateo 24 nos habla acerca de las señales de los últimos días. We are told that there's going to be wars and rumors of wars. Nos dice que va a haber guerras y rumores de guerras. We are told that there's going to be famine. Nos ha dicho que va a haber hambre, We were told that there's going to be pestilence and disease. que va a haber pestilencias y enfermedades. We are told that there's going to be signs in the stars and in the Y sky. nos han dicho que va a haber
señales en los cielos y en las estrellas. And there's going to be just the beginning of sorrows. Y esto va a ser el primero de estas, perdón, sí. We are El told primer they're de going to be the dolores. beginning of sorrows. So notice now, Así es que ahora noten conmigo, one of the most saddest signs to me una de las señales más tristes para mí is in verse 12. es en el versículo 12. Go ahead. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. What? ¿Cómo? The only way for our love to go cold La única manera para que nuestro amor se enfríe is if we once had the love already. es que si es que ya hemos tenido el amor. And what is love? ¿Y qué es el amor? Doesn't the Bible say that God is love? ¿Qué acaso no dice la Biblia que Dios es amor? Didn't we learn all this time that the commandments represent His love? ¿Qué no hemos aprendido a través de ese tiempo que el amor representa los mandamientos de Dios? So this verse 12 is talking about the commandment keepers. Así es que dice que el versículo 12 nos dice que aquellos que guardan los mandamientos, These are those who profess to be the remnant of the last days. estos son los que dicen o profesan ser el remanente en los últimos días. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Y porque la iniquidad ha multiplicado, dice que de aquellos que profesaban ser hijos de Dios, su amor se enfrió. And this is what's happening in the last days, but the Bible says in verse 13 some hope. Pero el versículo 13 nos da esperanza. Go ahead. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. We have to persevere unto the end if we're going to be saved. Debemos perseverar hasta el fin si queremos ser salvos. And that's what happens when you take away the candlestick, you're going to become cold. Y esto es lo que pasa cuando Dios quita tu candelario. Te But the enfrías. Bible says that we need to repent. Pero la Biblia dice que debemos de arrepentirnos. Let me ask the young people because they've been learning this. Déjele pregunta a los jóvenes porque han aprendido esto durante la semana. What does it mean to repent? ¿Qué significa arrepentirse? That's right, to turn away, Esto es right? correcto, dar la vuelta. But can we turn away without God? Pero podemos dar la vuelta sin Jesús. Notice what the Bible says in Acts chapter 5. Vamos a ver qué es lo que dice en el Acts? Hechos, Yeah, Acts chapter 5 Hechos capítulo 5 and verse 29. y versículo 29. When we preach about the cross of Jesus Christ, Cuando nosotros predicamos del amor, de la muerte de Cristo Jesús, when we look at Calvary, cuando vemos el Calvario, when we look at Jesus Christ and His life, cuando vemos a Cristo y su vida, there's something about studying His life hay algo cuando estudiamos su vida that it touches the heart. que toca el corazón And it helps you to realize what God is trying to do for your life. y nos hace recapacitar qué es lo que Cristo quiere hacer en tu vida. We have to make sure that we are spending time in reading the life of Christ. Necesitamos estar seguros de que estamos pasando tiempo con Cristo en su palabra And we should take it point by point, y tomarlo punto por punto, especially the closing scenes. especialmente las escenas finales. And as we dwell upon His great love for us, Y mientras admiramos su gran amor hacia nosotros, our own love will be quickened nuestro and be propio, made alive. nuestro propio amor se encenderá, nuestra luz se encenderá. We will be more endued with His Holy Spirit. Vamos entonces a ser más empapados del Espíritu Santo. And our confidence in Him will be unshaken. Y nuestra confianza en Cristo Jesús será inquebrantable. But it's up to us to spend time searching His Word. Pero eso es una decisión que tú y yo debemos de tomar. Notice what it says here in verse 29. Vamos a ver qué nos dice el versículo 29.
Go ahead. Capítulo 5 de Hechos, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Notice verse 30. El versículo 30. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole en un madero. Do we see the cross in this verse? ¿Vemos la cruz en este versículo? And then notice the next verse. Entonces veamos lo que dice el versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. If it says that he's going to give, Dice que Él va a dar. doesn't that mean that it's a gift? ¿Acaso dice que es un regalo? You see, I taught this to the young people, but I want the whole church to listen. Ahora, esto es lo que yo les enseñé a los jóvenes durante esta semana, pero yo quiero que la iglesia escuche en este día, en esta mañana. Many times, the different churches and preachers and teachers, Muchas veces durante este tiempo, durante los tiempos, las diferentes iglesias, diferentes pastores they teach that repentance you need to do before you come to God. enseñan que tienes que arrepentirte primero antes de venir a Jesús. But repentance is not an obstacle or a stumbling block to be in the way between us and God. Pero el arrepentimiento no debe ser un obstáculo o algo que tenemos que terminar antes de llegar a Jesús. The Bible teaches us that repentance is a gift from God. La Biblia nos dice que el arrepentimiento es el regalo de Dios. And when He gives you the gift of repentance, then you have the power to turn away from your sin. Entonces cuando Dios te da el regalo de arrepentimiento, entonces tú es cuando tienes el perdón y el poder de poder darle la espalda al pecado. And this is how we have to understand. Let me give you another verse that talks about the gift of repentance. Y ahora quiero hablarles acerca del regalo del arrepentimiento. In 2 Timothy chapter 2, En segunda de Timoteo capítulo 2, do you hear the baby? ¿escuchan el bebé? That's how we have to cry out to God. Así es como nosotros debemos de llorar a Cristo Jesús. We have to cry out to God so that He can hear our cry. Tenemos que llorar, orar, rogarle a Cristo Jesús que necesitamos su poder. And that baby was not going to stop until they got the attention of the one who He loves. Y ese bebé no iba a detenerse hasta que la persona a quien él le ama le da la atención necesaria. And we need to do the same. Don't stop your prayers until God hears you. Así es que no cesen en orar hasta que Dios les escuche. Notice 2 Timothy chapter 2 Noten lo que dice segunda de Timoteo capítulo 2, in verse 25 versículo 25 and 26. y 26. Go ahead. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se azafen del lazo del diablo en que están cautivos por él a su voluntad. In verse 25 it says, if God might give them repentance. Dice que en el versículo 25 que si Dios les da el regalo de arrepentirse. Again, if He's giving it, that means it's a gift from Him. Así es que Dios se los da, es un regalo. If we receive the gift of repentance, we can overcome. Así es que si nosotros recibimos ese regalo de arrepentimiento, entonces podemos obtener victoria. And so we have to remember three things. Y así es que tenemos que recordar tres cosas. Remember from whence you have fallen. Recuerda de dónde has caído, Repent arrepiéntete and do the first works, y haz las primeras obras. or we're going to lose our candles. O nuestra lámpara será removida de nosotros. What does it mean to do the first works? ¿Qué quiere decir hacer las primeras obras? I have a quotation for you. Tengo aquí una cita. This is from a book called Testimonies to Ministers. Este es el Espíritu de Profecía, Testimonios para los Ministros. And in English, it's page 167, En inglés la página es 162. but in Spanish, it may be different. A lo mejor en español será diferente.
The atmosphere of the church is so frigid, its spirit is of such an order that men and women cannot sustain or endure the example of primitive and heaven-born piety. La atmósfera de la iglesia es tan frígida, su espíritu es de tal naturaleza que los hombres y mujeres no pueden sostener o soportar el ejemplo de la piedad primitiva nacida del cielo. The warmth of their first love is frozen up, and unless they are watered over by the baptism of the Holy Spirit, their candlestick will be removed out of its place, except they repent and do their first works. Y el calor de su primer amor está congelado, y a menos que sean bañados por el bautismo del Espíritu Santo, su candelero será quitado de su lugar. Si no se arrepienten y hacen las primeras obras de la iglesia se veían cuando los creyentes buscaban amigos, parientes y conocidos y con corazones desbordantes de amor les contaba la historia de lo que Jesús era para ellos y lo que ellos eran para Jesús. Do you hear that? What are the first works that the church should be doing? ¿Cuáles son las primeras obras que la iglesia debe de hacer? Is going to our family members. Es ir a nuestros familiares. Is going to our neighbors. Es ir con nuestros amigos. Is going to those who we love. Es a ir a aquellos amamos. And telling them about the power of Christ for their life. Y decirles del poder de Cristo que pueda hacer en su vida. These are the first works. Estas son las primeras obras. Notice the rest of the quotation. Noten la que termina la cita. Go ahead. Ojalá el Señor despierte a los que ocupan puestos de responsabilidad para que no emprendan la obra confiando en su propia habilidad. La obra que sale de sus manos carecerá del molde y la inscripción de Cristo. If we don't do the first works, our candlesticks will be put out. Así es que si no hacemos las primeras obras, nuestra candelero será removido. Our first works needs to be reaching out to those who are in need. Nuestras primeras obras debe de ser alcanzar a aquellos que necesitan ser alcanzados, hablándole del amor de Dios. I'm going to close with this story. Quiero cerrar con esta historia. I told this to the young people, but I want to tell it to the church. Ya la conté con los jóvenes, pero quiero compartirla con la iglesia en esta mañana. There was a group of men in a small town. Había un grupo de hombres en un pueblo pequeño. They were working on a well. Estaban trabajando en un pozo. One of the men was down at the bottom of the well digging. Uno de los hombres que estaban abajo excavando en el pozo, And all of a sudden, the walls of the well caved in and buried him. y de repente las paredes de ese pozo se derribaron y vino sobre él, cayeron sobre él. All the other men said, "Hurry, we have to get him out of there." Y los hombres decían, apúrate, apúrate, necesitamos sacarlo de ahí. Call for help, we need more help. Llamen por ayuda, necesitamos más ayuda. And as they called different people, they called the firemen. Ayer mientras llamaban a la gente, llamaban a diferentes equipos como los bomberos, They called the policemen. llamaron a los policías. All the men of the town came and they were seeking to get this man out of there. Todo este pueblo se juntó para poder sacar a este hombre de este pozo. They worked for hours trying to dig him out. Trabajaron horas por sacarlo de ese pozo. But they grew so tired and they said they wanted to give up. Pero se cansaron pronto y ya querían rendirse. So they said, "Let's stick a pole down the middle of the hole. Entonces dijeron, vamos a poner una vara y vamos a injertarlo en el pozo. And we'll yell down through the pipe and we'll see if he's still alive." Y vamos entonces a gritar a través de como una vara es una pipa, no sé cómo. Y vamos a gritar si escuchamos algo, si todavía está vivo. And they yelled and they said, "Are you alive down there?" Y gritaban,
estás vivo, hay alguien vivo allá abajo. And the man said, I'm still alive, but hurry up. Y el hombre dijo, aún sigo vivo, pero apúrense. And so it revived their energy, and they said, we have to keep going. Así es que esto reanimó a personas que estaban ayudando And y they worked dijeron, harder. tenemos que seguir. Y empezaron a trabajar más arduamente. And they dug some more. Y empezaron a excavar más y más. And finally they found it where they could squeeze them out of there and bring them up. Y al final tuvieron una manera de poder sacarlo de ese pozo. And you should have heard the whole town said, hurrah! Y todo el pueblo, sí, We got him out of that hole. hemos sacado, rescatado a esta persona. Everyone was praising God because he was saved. Todo el mundo en ese pueblo adoraba y alababa al Señor porque había rescatado a esa persona. Let me ask you a question, hermanos. Les quiero preguntar una pregunta. Which do you think is more important to God? ¿Cuál creen que es más importante para Dios? Physical life ¿Una vida física or spiritual life? o una vida espiritual? If a whole town is willing to come together to save a physical life, Si todo un pueblo se reúne para rescatar una vida física, how come the whole church doesn't come together to save a spiritual life? ¿por qué la iglesia no se junta para rescatar esa vida, alma espiritual? This becomes the life of the church. Esto es lo que hace la vida da vida a la iglesia. When we learn to love one another, Cuando aprendemos a amarnos unos a otros, there are people in these pews, every one of these chairs right here. hay gente en cada de estas sillas, en cada de estas filas, There's people who are suffering because of what the devil's doing in their home. están sufriendo por los rasgos de dolor de enemigo que está atacando a estas familias. There's people right here in this room who are having problems in their marriage. Hay gente aquí ahora mismo que tienen problemas en su matrimonio. There are young people right now who are looking to go to the world because they don't want to be in the church anymore. Hay gente joven aquí que ahora quieren regresar al mundo porque nadie aquí en la iglesia les habla. There's people who are suffering financially, but they're too afraid to ask for help because of the pride. Hay gente aquí que está sufriendo financieramente, pero tienen el orgullo de preguntar o pedir ayuda. There's people right now who are depressed and they don't want to talk to anybody. Hay gente ahorita que está pasando por depresión y no tienen con quién hablar. There's some people in this room who still drink alcohol. Hay gente aquí todavía en esta sala que tiene problemas con el alcoholismo. There's still people who don't want anybody to know, but they're still smoking weed. Hay gente aquí en esta sala que todavía no quieren que nadie sepa, pero aún está fumando marihuana. There's young people who are getting involved in relationships and acting out the sexual things they should not be doing. Hay gente aquí en esta sala, jóvenes, que se pueden estar involucrando con las cosas de la vida, la vida sexual antes del matrimonio. There are people in this room who are calling people and they're gossiping about everybody in the church. Hay gente aquí en esta sala que está haciendo los chismes y hablando en contra de su prójimo. Right in this room, I'm looking at people right now. En esta sala que yo estoy viendo, gente en esta sala, And the devil's laughing y el enemigo se ríe. because we come to church and we sing songs Porque venimos aquí a la iglesia y alabamos al Señor con cantos and we say, Feliz sábado, hermano. y decimos feliz sábado. But in reality, Pero en la realidad es, our light is going out. nuestra luz se está apagando. We've lost our first love. Hemos perdido el primer amor. And it's time for the church to come together. Y es tiempo que la iglesia venga ahora a unirse. It's time for the church to get on their knees together. Es tiempo que la iglesia vengamos juntos y arrodillarnos. It's time to seek out those who are dying right in our midst. Es tiempo de venir
y buscar a aquellos que están sufriendo. It's time to encourage those who have been discouraged. Es tiempo de venir y reanimar a aquellos que han sido desanimados. It's time for those who are strong to bear the infirmities of the weak. Es tiempo de venir y aquellos que son fuertes reanimar a aquellos que son débiles. It's time for you who have financial means to help those to learn how to manage their financial means. Es tiempo de venir y poner a aquellos que tienen las finanzas necesarias o los medios para poder ayudar a aquellos que tienen problemas financieramente. We have to do económicamente. something to teach one another. Tenemos que aprender y amarnos unos a otros. We have to help each other. Tenemos que ayudarnos. The Bible says, "By this shall all men know that you are my disciples." La Biblia dice que por hacer todo esto, todo el mundo sabrá que eres mi discípulo. When you love one another. Cuando ustedes se amen uno al otro. The Bible says, "Here are the patience of the saints." La Biblia dice, aquí está la paciencia de los santos. Those are the people who are going to overcome the mark of the beast and everything. Es aquella gente, ese pueblo que va a tener victoria sobre la marca de la bestia. Here are they that keep the commandments of God, Ese pueblo que guardan los mandamientos de Dios and they have the faith of Jesus. y tienen el testimonio y la fe de Jesús. I'm going to re-say that verse, but in a different way. Ahora voy a volver a decir ese versículo, pero de otra manera. Here are the patience of the saints. Aquí está la paciencia de los santos. Here are they that love the Lord their God with all their heart, their mind, their soul, and their strength. Aquí está la paciencia de aquellos que aman a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con toda su fuerza. And here are they that love their neighbor as themselves. Y aquí está la paciencia de los santos que aman a su prójimo como a sí mismo, Because they've learned to obtain the faith of Jesus. porque han aprendido a obtener la fe a través de Jesús. Brethren, we need a better experience than we have right now. Hermanos, necesitamos tener una experiencia mejor que la que tenemos ahora. May God help us Que Dios nos ayude to learn to keep His commandments a ayudarnos a poder cumplir y guardar sus mandamientos by having faith in Jesus Christ. a través de obtener la fe en Cristo Jesús. Learn to love one another. Aprendan a amarse unos a otros. Learn to call each other and to pray with one another. Aprendan a hablarse, darse el tiempo de llamar a aquellos que necesitan unas palabras de ánimo. Don't call me brother unless you're going to be my brother. No me llames hermano si no vas a ser mi hermano. We are all family here. Somos familia. And sometimes the family has to get together and have a discussion. Y hay veces que como familia tenemos que juntarnos, reunirnos y tener una discusión. Sometimes we have to work out our problems. Tenemos que trabajar en nuestros problemas. We are all different. There's going to be sometimes disagreements. Somos diferentes y claro que va a haber algunos roces, unas indiferencias. But if we all have the same mission, Pero si todos tenemos la misma misión, then God will help us to move forward. entonces Dios nos va a ayudar y permitirnos caminar adelante. Do you want this experience? ¿Quieren esta experiencia? Then let's pray to God, ask Him for it. Entonces vamos a orar al Señor y pedirle su auxilio a nosotros. Our Father in heaven, Padre Celestial, please help us. ayúdanos. We cannot do it without you. No podemos hacerlo sin ti, Señor. But with God, Pero con Dios we can do all things. podemos hacerlo todo. We can keep your commandments Podemos guardar tus mandamientos. if we have faith in Jesus. Si tenemos fe en Jesús. Help each family to have this faith. Ayuda a cada familia que está aquí presente a tener fe. Help each family to have worship every day with their families. Ayuda a cada familia que está aquí, Señor, a tener su servicio de adoración en su casa todos los días. I pray that the parents would pray for their children. Ruego, Señor, que los padres no cesen de orar por sus hijos. I pray that the children may be obedient to their parents. Ruego por los hijos, Señor, que puedan obedecer a sus padres. I pray for those who are strong to have a desire to help those who are weak.
Te ruego, Señor, por aquellos que son fuertes, Señor, en tu amor, que tengan el deseo de acudir a ayudar a aquellos que no lo son. I pray, Lord, for more unity in our hearts. for you. Ruégote, Señor, por más unidad. Help us, O Lord. Ayúdanos, Padre. We cannot do it without you. No podemos hacerlo sin ti. Please be with those who are struggling in darkness. Ayuda a aquellos, Señor, permanece con ellos que están en la oscuridad, Señor. Their candle is about to go out. Que si su luz está a punto de apagarse, Señor. But Lord, you are able to light their candle anew. Sabemos que tú tienes el poder para permanecer esa llama viva. Help them, O Lord, to realize that there is repentance from you. Señora, hazles entender, enséñales, Señor, que podemos obtener arrepentimiento si tenemos fe en ti. It's a gift. Es un regalo, Señor, We want to receive it by faith. y queremos recibirlo a través de la fe. And give us power to keep your commandments. Y ahí danos el poder de poder cumplir con tus mandamientos. We want to endure unto the end Y queremos permanecer y sobrevivir hasta el fin. and stand victorious in the last day. Y permanecer en pie y victorioso en los últimos días. In the powerful name of Jesus Christ, I pray. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amen. Amén.